Iniciar grabación. Listo. Ok. ¿Me confirman, por favor, si se puede ver mi pantalla? Sí, Lice. Sí, licenciada, se ve. Sí, Lice, se ve. Ok, ¿saben qué es lo que no...? Se ve en la pantalla. Listo, me parece bien. Lo que sí voy a tener un problema aquí es en hacer esto. Voy a tener que estar cambiando de rato en rato. A ver. No lo sé. Bueno, hasta que me tienen paciencia, porfa. Yo creo que esta clase, la siguiente, ya me va a ir mejor. Ok, vamos. Entonces me voy a presentar. Mi nombre es Ruxena Rodríguez. Lo pueden leer en la pantalla. Ruxena Rodríguez. Soy especialista, soy lingüista. Es mi primera carrera en castellana para la educación. Y tengo especialidad también en pedagogía, en didácticas para la lengua, elaboración de material y en primera infancia. He tenido la posibilidad de estar por muchas aulas desde el inicio de la 070, así que creo que me ha dado la oportunidad de compartir muchas experiencias y enriquecer otras. Por eso es que quiero utilizar este espacio para ayudarle en este curso, más bien, no tanto a transmitir la información que ya está en el módulo, sino que podamos reinterpretarla y que usted me diga qué necesidades hay exactamente en su aula con respecto a la expresión oral. Vamos a partir viendo la oralidad para ver de ahí cómo se desprende la expresión oral. Entonces, ustedes verán en el material que tienen, van a poder ver que tenemos esta ruta de trabajo, que son tres pequeños cursos que vamos a abordar. El primero tiene que ver con el desarrollo de la oralidad. Cuando acabemos 3 temas del primer curso, luego nos vamos a ir al curso número 2, que son didácticas de la lectura textual. Aquí vamos a abordar los truquitos de la comprensión lectora. Ya manejamos, ya sabemos varios elementos de esto, pero queremos acordarnos de los trucos. ¿Qué trucos hay? Que les vamos a... vamos a practicar un poco, más que teorizar. Y el último pequeño curso de 3 unidades también va a ser escritura creativa. Igual vamos a tratar de abordar la producción de textos desde lo que conocemos, pero incluyendo algunas otras estrategias que nos ayuden a complementar todo lo que tenemos que hacer. Entonces, más o menos ese es el menú. Permítame, ahora estoy con este problema. Ya después alguno de ustedes me va a ayudar a hacer esta transición, porque aquí tengo que admitir a los participantes, pero luego no sé cómo volver acá a la presentación. Si alguien sobre la marcha me ayuda, y si no, vamos a volver a hacer nomás esto ahí. Ya. Eso, ¿no? Entonces estamos aquí, desarrollo de la oralidad, la expresión oral, siempre entendiendo que la oralidad se da en la interacción de la comunidad, en la comunicación. Entonces, esta es la identificación del curso. Estos datos usted ya los tiene en el cuadernito, pero he estado teniendo muchas preguntas por parte de ustedes sobre fechas y todo ello. Les han dado un pequeño documento PDF que ya está en la plataforma, donde todo esto está. Yo lo he sacado de ahí, pero fíjense que puede ahí notarlo. Curso Desarrollo de la Oralidad, que está dentro de este ciclo formativo, ¿ya? Que es lectura y escritura con enfoque comunicativo, dialógico y textual. Y este primer curso
tiene fecha de desarrollo del 10 de abril al 21 de abril. Y ahorita vamos a ver cuáles son los pasitos que usted va a seguir, ¿no? ¿Qué tareas tenemos y en qué fechas? Sin embargo, todas las tareas están abiertas toda la semana, pero se van a ir habilitando de a poco. Y tenemos estas sesiones sincrónicas martes, jueves y sábado, ¿ya? De 19 a 21. Entonces, por favor, le pido que ese tiempito pueda apartar para que podamos avanzar en dudas y más que todo me gustaría discutir con ustedes en vez de estar yo hablando todo el tiempo. Entonces ahí está, desarrollo de la oralidad dentro del ciclo formativo lectura y escritura, fecha de desarrollo de esta porción, de esta sección, 10 de abril al 21 de abril. Nos vamos a reunir martes, jueves y sábado de 19 a 21. Y claro que la modalidad es totalmente virtual en este caso. Entonces está ahí más o menos las tareas que tenemos. Ya hemos iniciado con algunas pequeñas dificultades con algunos de ustedes, pero creo que ya se ha subsanado. Y si todavía hubiera alguien que no tiene la facilidad de entrar por alguna cuestión, entonces vamos a seguir mirando qué es lo que ha pasado y darle la oportunidad de que pueda hacer todas las actividades. Entonces, ahora estamos aquí en la sesión sincrónica del tema 1, ¿ya? Luego tenemos la siguiente el 13 y la siguiente el 15, póngalo en su agenda, ¿ya? Y el mismo 15 del mismo 15 al 17 ya vamos a tener la evaluación del proceso formativo que también lo vamos a mirar. Y hay un pequeño producto que nosotros vamos a ir construyendo de a poquito, ¿ya? Entonces, y finalmente hay un foro de intercambio de experiencias que es como el corolario, digamos, de cómo nos ha ido en el proceso del curso. Hay una autoevaluación, hay la coevaluación, también va a haber una evaluación a mi persona y voy a tratar de esforzarme lo más posible para sacarme una buena nota también. Ahí está. Entonces tenemos las fechas, los contenidos, ¿ya? Aquí tenemos los contenidos. Estamos en esta parte de acá, ¿ya? Hoy día vamos a ver aspectos generales de la oralidad. Queremos ver cómo se relaciona la literatura con la oralidad del lenguaje. Vamos a ver cómo es que la familia y la comunidad contribuye a esta formación de la oralidad y cómo tiene que ver no solamente con el proceso de enseñar a hablar a nuestros niños cuando son pequeños en la familia, sino de toda la transmisión de la cultura, del pensamiento, de la filosofía de vida, etcétera, etcétera. Entonces, hay un autor bastante bueno que se llama Walter Ong y él nos explica algunas características de cómo se produce la oralidad. Y eso va a ser interesante ver para que podamos luego convertirlo en estrategias para el aula, ¿no? Si nosotros tenemos en cuenta estos elementos que Walter Ong señala para la cuestión de la oralidad y de ahí pasar a la expresión oral, les aseguro que eso nos pueden ocurrir muchas ideas. Y luego vamos a revisitar algunas que definitivamente son frecuentes en el aula y que nosotros podemos practicar como estrategias. Entonces, permítanme un segundito, están preguntando por vamos a copiar, pegar, ahí está. Ya. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, por favor? Y si no hay ninguna pregunta, también dígame, no, todo bien, para que podamos seguir. ¿Todo ok? Está bien, dice. Ya, perfecto. Ya, entonces en adelante, la siguiente sesión, que es en día por medio, el tema 2, ya vamos a entrar a lo que es la comunicación oral. Lenguaje y comunicación. Ese es un mundo más o menos conocido para todos nosotros.
Así que vamos a revisar nuevamente algunas cuestiones y vamos a tratar siempre de complementar con estrategias, con formas de trabajar. Vamos a querer poner más peso en ello que en los conceptos mismos. Y el tema 3, expresión oral y situaciones comunicativas. Aquí sobre todo hay, si ustedes ya han revisado el material, hay muchísimos ejercicios, ¿no es cierto? Entonces más o menos este es el recorrido que vamos a hacer. Si ustedes han leído su pequeño documento de la ruta metodológica igual, van a fijarse que estamos hablando de flipped classroom o clase invertida, lo cual quiere decir que me gustaría que lean el tema que nos toca para la siguiente clase y entremos aquí a discutir, ¿ya? En vez de que no me gustan mucho los monólogos. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bueno, voy a necesitar ayuda de alguien porque no puedo estar yendo y viniendo. Miren, los hemos dejado colgados aquí. Admitir a todos. Esto está... Ahí siguen entrando. Mire, son las 19, casi 20 y siguen entrando. No los tengo aquí para jalarles la oreja, pero vamos. Esto es importante. La evaluación, por favor, tomen en cuenta. También está en su documento. Pero vean que si se sacan mínimo 60, no queremos sacarnos 60, por supuesto. Queremos apuntar al 100, pero si se saca hasta 60 puntos, ya puede darse por aprobado. Pero si se sacara 59, va a ser reprobado. Y no creo que haya algún reprobado en el grupo porque es un tema tan amigable y tan de interés que sacarse una nota de reprobación sería porque usted ha estado demasiado ocupado y no ha hecho las tareas que son sencillas. El foro que usted ya ha estado participando desde ayer y que está abierto hasta el sábado, si no me equivoco, tiene algunas preguntas. Ahí lo que queremos es iniciar la discusión y que usted nos diga cuál es su punto de vista acerca de la expresión oral, la utilidad, etcétera. Hay unas 3 o 4 preguntitas que nos van a ayudar a empezar esta discusión, ¿no? Y también a mí me ayudan a saber un poquito, digamos, cuáles son sus intereses, dónde ya usted está situado dentro de la comunicación oral. Cada sesión, fíjese que tiene 5 puntos. Yo en un ratito voy a poner en la mensajería el formulario donde usted va a poner su nombre y su carnet, que es la asistencia. Entonces, usted hoy día por estar acá y atender y participar ya tiene los 5 puntitos una vez que llene el formulario. Lo mismo va a pasar las siguientes sesiones y ahí puede acumular 15 puntos tranquilamente. Con el foro ya son 25 puntos. La evaluación del proceso formativo, hay algunas tareas que vamos a revisar en el cuadernito, pero fíjese que son 30 puntos y el producto final, que es una práctica que usted va a realizar, que igual son bastante puntuales, son 35 puntos. Y al final el foro de intercambio de experiencias serán 10 puntos. Entonces es bastante sencillo ir acumulando los puntos. Así que espero que la nota más triste sea un 85 por lo menos y todos podamos tener una nota interesante. El objetivo holístico del ciclo, o sea, de todo el curso, de las 3 unidades que les he mostrado, queremos valorar las prácticas de aprendizaje de la lectura-escritura, ¿no? Dentro del enfoque comunicativo dialógico textual. Ahorita vamos a repasar solamente por ociosidad, que es comunicativo dialógico textual. Vamos a repasar las características del lenguaje hablado escrito, estas estrategias que les comento
para que nosotros tengamos ese dominio, ¿no? Y podamos desarrollar esas capacidades en los chicos, ¿no? En la escuela. Todavía no sé por qué razón algunos docentes todavía no logran dar la vuelta a la página de la escuela tradicional y animarse a estas prácticas que les llamamos nuevas, entre comillas, porque seguimos intentando que entren al aula y que el aula cambie, pero de verdad que todavía cuesta un poco. Tengo algunas hipótesis, no las voy a decir en este momento, después las vamos a charlar, porque tienen que ver con otros elementos y puedo estarme equivocando. Entonces, el objetivo holístico y ahora el objetivo del curso, ¿qué vamos a hacer ahora? Queremos asumir estos procesos de comunicación oral, ¿ya? Y todo lo que es la expresión oral y sus prácticas para que los chicos puedan comunicarse efectivamente, comunicar los sentimientos, pensamientos, ideas, etc. Pero definitivamente tenemos que apuntar a pensar que si realmente la forma en que yo planifico, la forma en que escojo estas actividades están apuntando a desarrollar los sentimientos, pensamientos e ideas de mis estudiantes. O por ahí las estoy planificando y por ahí no está funcionando bien en la puesta en el aterrizaje en aula. Y en cambio otros docentes sí hacen unas actividades tan bonitas en expresión oral y cuando uno se fija en la planificación no figuran. Y por lo tanto nunca van a ser evaluadas, aunque fue muy rentable la actividad. Entonces tenemos esos dos elementos. Vamos a tratar de realmente tener en cuenta eso, ¿no? ¿Cuánto estoy haciendo en el aula? Si es pertinente lo que estoy haciendo, si en tiempo es suficiente y qué resultados estoy consiguiendo en expresión oral. ¡Auxilio! ¡Qué barbaridad! Así va a salir el video. ¿Qué vamos a hacer? Ok. Yo creo que la siguiente voy a optar por una conexión Zoom. Vamos a ver. Siguen entrando. ¿Ustedes saben si hay forma de poner alguna segunda persona administradora en Google Meet? Como segundo administrador. ¿Alguien sabe? ¿Nadie? También entonces vamos a ver esa posibilidad para que alguien nos ayude en el caso de si no encuentro hacerlo de otra manera. Okay. Ahí está, vamos a repasar solamente por si acaso, ¿ya? Que cuando hablamos del enfoque de comunicación y lenguajes, estamos hablando primero que la lectura y escritura definitivamente tienen un uso contextualizado, ¿verdad? Es un uso cultural, es un uso porque necesito comunicarme, necesito hablar, necesito comprender lo que estoy leyendo, necesito escribir. Entonces, siempre tiene un contexto cultural, cualquier texto. Si usted todavía está utilizando textos orales o escritos que no tengan un contexto cultural, de seguro que le está arrastrando al resto de la actividad a tornarse también en una actividad tradicional, ¿no? Si no logra insertar este elemento cultural en la práctica de un texto oral o escrito. Estamos diciendo, por lo tanto, que hay una participación activa cuando lee y escribe, ¿no es cierto? Hay una participación activa de quien necesita decir algo, de quien necesita oír o averiguar algo leyendo, ¿no? De pensar cómo lo voy a comunicar, cómo es más efectivo, si llamo a la persona, si le mando un mensaje de voz por celular, si le hago avisar con alguien, le digo, dile por favor a tu hermano que necesito mi libro, etc. Entonces hay un montón de estrategias
que tienen que ver en el momento de la comunicación. Y esa es la participación activa a la que se refiere. ¿No es cierto? Comunicativo ya lo sabemos entonces, porque todo texto, aunque el texto diga, si digamos estamos los dos o nosotros estamos en un aula sentados y yo digo, ¡ay, qué lluvia! Ese es un texto completo y ya está comunicando algo, ¿no? Responde a una finalidad. Si, por ejemplo, las ventanas están abiertas y el agua está entrando y yo digo, ¡ay, qué lluvia! ¿Qué es lo que quiero comunicar? ¿Qué reacción estoy esperando de ustedes? ¿Alguien puede decirme? Si yo digo, ¡ay, qué lluvia! La atención dice. La atención, pero ¿qué más? O por ejemplo, digo, ¡ay, lluvia y frío! ¡Qué barbaridad! ¿Qué harían ustedes? De que tenemos que cerrar las ventanas o la ventana. Puede ser, ¿verdad? O alguien dirá, ay, pero ¿cómo se viene así en polerita si está haciendo tanto frío? Alguien préstele una chompa o algo así. Entonces, siempre hay este contexto de comunicación, ¿no? Que responde a una finalidad, el lenguaje, cualquiera que fuera. No necesariamente es un texto completo, una carta, un mensaje entero, un discurso, para que haya esta finalidad comunicativa, ¿no? Yo puedo decir, ay, tengo hambre, y el resto me mira y ¿qué dice? Si estamos juntos. O sea, ahorita les digo, por favor, apúrense en participar porque yo no he cenado. ¿Qué es lo que quiero decirles? ¿Quiere comer? Que seguro tengo hambre, quiero comer, que quiero seguro acabar rápido la sesión porque no he comido. Un montón de cuestiones que ustedes pueden también deducir, ¿no es cierto? Entonces, comunicativo. Ahora, textual, necesariamente porque utilizamos el lenguaje, lo volvemos un texto. ¿Qué quiere decir un texto? Esa unidad que comunica algo, como hemos visto arriba. Aunque yo diga, ¡oh, qué lluvia! Eso ya es un texto completo. Ya transmite algo al receptor. El receptor ya reacciona. ¿Sí has traído paraguas? No, no he traído paraguas. Ya empezamos a hablar y se hace otro texto, ¿no? O una novela completa también es un texto. Entonces, apenas haya un mensaje, aunque sea una palabra, ¿no? Si, por ejemplo, en castellano boliviano no me hacen caso y yo quiero que alguien entre y que cierre la puerta, le digo, ¡ay, cerrá! ¡Cerrá! Ese cerrá ya está, ya es un texto, ya ha comunicado algo, ¿no? Puede ser oral o escrito. Entonces, si a mí me mandan un mensaje y dice, por ejemplo, en el chat, ¿y qué te he hecho? ¿Por qué no saludas? Entonces ya hay un texto, ya hay una interacción, ya hay un emisor-receptor, etc. Ahora, el tema de que sea dialógico, que digamos es la novedad de la 070, aparte del enfoque comunicativo que ya se conoce en otros contextos, es que nosotros estamos tratando de aprender entre culturas, de aprender entre personas, de aprender entre generaciones distintas, lo cual quiere decir que usted cuando conversa con los estudiantes tiene esa conversación horizontal de escucharles, de dudar usted, de usted preguntarles si ellos tienen alguna novedad que contarle o saben algo, ¿no es cierto? Entonces, todos aprenden. Yo recuerdo, y no sé si les pasaba a ustedes también, los docentes no podíamos equivocarnos. Teníamos que, si no sabíamos, había que inventarse o hacer algo, pero no podíamos demostrar que no sabíamos, ¿verdad? Entonces, ya a veces en el no demostrar
que no sabíamos, a veces cometíamos, decíamos información falsa y los chicos se dan cuenta, por supuesto. Pero en una conversación dialógica, en una comunicación dialógica, todos aprendemos de todos. Y está bien que el docente diga, que él o la docente diga, ¿sabes qué? Ahora que me lo haces notar, no sé dónde queda Groenlandia. Sí sé que existe. Y ay, pero es un continente. Ay, a ver, averiguaremos. Que la verdad que les voy a mentir si les digo que sí, que está en tal lugar. La verdad es que ya ni me acuerdo. Entonces estoy manteniendo una conversación horizontal. O cuando permito que ellos me hagan sugerencias. Si por ejemplo alguien me dice, ay, profe, es que esta forma de hacerlo está aburrida. Yo no le digo, cállese y haga, porque es que ustedes son flojos. No tengo esa posición, tengo aburrida. Sí, ¿por qué piensas eso? ¿Y tú qué harías? ¿Cómo lo organizamos? Ya, ¿sabes qué? Ahorita no puedo cambiarlo porque mi material ya preparé para esta forma. Ayúdenme, pero con la sugerencia que me han dado la siguiente, voy a hacer un cambio y a ver qué les parece. Entonces, comunicativo textual dialógico. Comunicamos algo con un mensaje que es oral o escrito y que permite, esa comunicación permite que ambas partes, no importa cuánto sabe uno, si uno es el barrendero de la escuela frente a un director, etcétera, todo el mundo sabe algo y todo el mundo puede aportar algo nuevo a los demás. Entonces, si estamos practicando ese tipo de comunicación, somos dialógicos y eso nos permite, cuando ya estemos hablando de interculturalidad, etcétera, de que nuestros estudiantes no tengan esa actitud racista, clasista, etcétera, ante otros niños, sino más bien tengan una actitud de sorpresa. Una actitud de sorpresa, que digan, wow, ¿así hablan? ¿Y por qué pronuncian así? ¿Y qué quiere decir eso? Oh, y esas son sus canciones, ¿no? Que tengan una actitud de sorpresa, que siempre quieran descubrir lo que la otra cultura tiene que ofrecer. Entonces ahí se abre un mundo dialógico espectacular que tiene que ver con estas formas de reaccionar, ¿ya? Ese es el contexto en el que estamos haciendo la lectura y escritura en este curso, ¿ya? Lo hemos repasado porque entiendo que muchos de ustedes lo comprenden totalmente como lo he explicado y tal vez mejor que eso. Entonces, dentro de ese contexto vamos a ver la revalorización de la oralidad. Y yo les pregunto, ya estamos en este momento de expresión oral. ¿Por qué será? Y aquí sí quiero que me ayuden, por favor, pueden abrir sus micrófonos libremente, como no somos muchos. ¿Por qué es importante la expresión oral en los niños, en nuestros estudiantes? ¿Por qué será importante? Él dice, porque a través de la oralidad los niños expresan, ¿no? Lo que sienten, todo lo que sienten, ¿no? En su pensamiento, emociones, todo aquello, ¿no? Ya, es importante porque pueden expresar sus pensamientos, sentimientos. ¿Qué más? ¿Por qué será importante? Buenas noches, licenciada, y buenas noches a todos, porque es una forma de comunicarnos, como decía nuestra compañera, de expresar el modo de sentir desde el punto de vista del estudiante, desde sus propias emociones, no tanto desde nuestra percepción como maestros. Ok, de acuerdo. Hay algo bien interesante. Sí, adelante, Fernando. Puede ser también de que el niño durante la expresión oral, ¿cómo se llama esto? Puede adquirir la facilidad de aprender mejor diferentes áreas o esferas en su vida. Correcto. A mayor vocabulario, mayor capacidad de pensamiento.
Tenemos más elementos en el cerebro que pueden organizar mejor las ideas. Hay un caso, por ejemplo, no es tan un caso, es una vivencia personal. Yo soy del grupo de docentes, de personas que piensan que a los niños no hay que facilitarles el lenguaje. A los niños hay que hablarles con cierta dificultad. No es que ellos, por ejemplo, si yo digo, chicas, tienen que tratarse en primero de primaria, tratarse con sororidad. Y no es que, qué palabra tan difícil, ¿cómo va a utilizar eso? Se puede utilizar, porque lo que sí ellos estarían esperando es que les ejemplifique, no que les defina. En primaria, si usted quiere que ellos utilicen mejor el vocabulario, no les haga definir, hágales ejemplificar. Por ejemplo, cuando qué, o haber di una oración con. Entonces, si yo les digo, compórtense con sororidad, y luego les digo, abrácense, apóyense entre las chicas, etc. Entonces, tenemos que ser sororas entre las mujeres. Yo les apuesto que pronto, incluso en inicial, alguien me va a decir, profe, la Juanita no tiene sororidad, no es sorora como las demás, digamos. ¿Por qué? Porque no sé, no nos presta sus cosas, no nos apoya. Entonces ya ellos han entendido. Yo recuerdo que a mi hija le hablaba igual con cierto nivel de dificultad. Y cuando estaba en el kinder, la maestra me dice, tengo un problema con su hijita, no está comiendo la merienda. Ay, pero profe, pero es que, ¿sabe? Yo tengo este problema. Yo le digo, Camilita, tienes que terminar lo que tu mamá te manda, porque te manda con esfuerzo y ta. Y su hija me dice, no, maestra, lo siento, no voy a comer más porque siento que ya estoy satisfecha. Y la profe me dice, si me responde así, ¿qué le voy a decir? Ya no sabe qué responderle y ese era un problema, digamos. Entonces, fíjense que, como ya ustedes han dicho, es parte importante la expresión oral en los niños, pero también esa característica que el profesor Fernando dijo de enseñarles mucho vocabulario, y no en listas ni en filas de vocabulario, sino utilizando, y menos definiendo. Yo utilizaría definición de vocabulario recién en los últimos cursos de primaria. Hasta el cuarto, por lo menos, yo diría, usen, ¿cómo es? Deme un ejemplo, ¿qué quiere decir? No, dícese de la parte del, no, nada de eso. Ni busquen en el diccionario, peor, porque en Bolivia, por lo menos, no hay un diccionario escolar con metodología de diccionario escolar. Así que eso está grave. Ahora, la pregunta es, ¿por qué es importante desarrollar? Ya hemos visto. Ahora, yo les digo, ¿cómo desarrollan ustedes? Ay, caray, no puede ser que sigan entrando. Ya. ¿Cómo desarrollan ustedes la expresión oral en sus aulas? Ahora sí quisiera que me cuenten, ¿qué hacen? Elise, Adelante. a ver, usted me va a colaborar en esto. ¿Cómo desarrollan los niños la expresión oral? Yo tengo una niña que es de 5 años ya cumplidos, entrando a 6 porque está en primero de primaria. Entonces, resulta de que escucha a una de sus compañeras, ¿te ha dado plata? Sí, ¿te ha dado plata o dinero? Pero me dice a mí, papi, le ha dado, y no le ha dicho dado. ¿Te ha dado dinero? Entonces le corrige. No, y aparte de eso, otra expresión que le ha corregido es, mami, le ha pegado a él y no ha completado la palabra, no ha pegado, no. Entonces, pienso que de esa forma van evolucionando en la expresión oral a los niños. Ya, correcto. Vamos a escuchar a María Eugenia, que está en la fila, y luego vamos a responder a la pregunta del profesor Fernando. Muy bien, Lice, gracias. También, ¿no? Podemos, ¿cómo desarrollamos, ¿no? la oralidad en los niños? Dejándoles, tal vez, expresarse, ¿no? Libremente en la clase, ¿no?
algunas veces también, no sé, no cortarles la palabra, ¿no? Dejarles que se expresen y también generar, ¿no? Esos momentos tal vez de debate, no sé, ¿no? Con alguna pregunta tal vez, ¿no? Entonces, para que los niños participen en la clase, en el aula, ¿no? Y dejarles que hablen. Eso sería, Lisa. Sí, correcto. Ahí hay algunos elementos, ¿verdad? Ahora, vamos a volver y vamos a unir la información con lo que dijo el profesor Fernando. En lingüística tenemos un elemento que es el siguiente, ¿no? Tenemos una forma de hablar que es como una forma normada de hablar, y tenemos otra que es particular de cada región. Esto se nota sobre todo en el lenguaje oral, el dialecto. Ahora, la lingüística actual está a favor de valorar el dialecto, de las formas distintas de hablar que tenemos en las diferentes regiones, ¿no es cierto? Está a favor. Y dice, si usted está en compañía de gente que conoce, en compañía de gente que le va a entender, usted utilice su dialecto tranquilamente. Pero usted ya en este momento, por ejemplo, profe Fernando, yo hablo como usted ha ejemplificado. Yo hablo rapidito, así que yo ya no digo dado, preocupado, preocupado, ¿no? Y peor en Santa Cruz, donde ahora que es donde yo vivo, aquí ya la gente ni siquiera dice dado, preocupado, dice dau, preocupado. Entonces, mientras lo hagan de manera oral, ¿no? En contextos informales, la lingüística dice que no hay ningún problema, pero ellos tienen que saber cuándo tienen que utilizar la manera formal, informal, formal, ¿no? Ya hay una manera formal, por ejemplo, cuando voy a hablar delante de público, etcétera, ya hay una manera formal y debería preocuparme por pronunciar bien. Mientras tanto, si estoy en el aula, etcétera, tendría que ser una forma muy extraña para que el profesor corrija. Mientras tanto, deberíamos tener tolerancia cuando el contexto es informal, ¿no es cierto? Ahora, yo pregunto por qué, cómo desarrollan ustedes la expresión oral, porque en mi experiencia, cuando yo miro las actividades que promocionan justamente la expresión oral con los chicos, para empezar es muy cortita. Son espacios muy cortos, son espacios que no les permiten desarrollar mucho vocabulario, muchas ideas, mucho discurso. Y entonces los chicos no desarrollan esa habilidad de vocabulario, de crear nuevas ideas, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué actividades ustedes promocionan en el aula para el desarrollo de la expresión oral? ¿No? Preguntas, respuestas, ¿cuánto tiempo les dan para hablar? Y tiene que ver con eso también. ¿Cuánto tiempo les dan para hablar? Había un docente que me dice, yo utilizo la reflexión de los 10 minutitos de la mañana que tenemos que leer para desarrollar la expresión oral. Leemos algo y luego en comprensión lectora, con todo el curso desarrollamos. Siempre con un texto de reflexión. ¿Quiere ver? Me dice. Le digo, ya. Entramos al aula y empieza y tomaba versículos de Salmos, creo. Y entonces lee uno. Y dice, ¿ven la importancia de ser humilde? Y los chicos eran de cuarto o quinto. Y ellos dicen, sí. ¿Cómo es que hay que portarse según el versículo de la Biblia? Humilde. ¿Y ustedes se comportan así en la casa? Sí. Deberían comportarse siempre así, ¿verdad? Sí. Listo, ya hemos reflexionado. Entonces, el docente a mí me dice, sí yo yo desarrollo la expresión oral, sí le doy un tiempo, sí planifico. Pero fíjense, ¿qué ustedes le sugerirían a ese maestro para mejorar? ¿Qué piensan que podría no funcionar? ¿Alguien?
A mí, por ejemplo, me llama la atención que les haya... que ellos han respondido en monosílabos, ¿me entienden? O en una sola palabra, sí, no, es verdad, etcétera, ¿no? Y él era el que dirigía incluso las respuestas. Entonces ahí no hay pese a que el docente dice que sí elabora estas actividades, la actividad no resulta efectiva. No resulta efectiva. Entonces, nosotros tenemos que pensar, siempre que usted piense en expresión oral, no piense solo en expresión oral. El primer truco es que usted tiene que tener los indicadores, ¿ya?, para calificar la expresión oral, pero utilizar todo el tiempo la expresión oral. Vamos a ver cómo. Vamos a seguir. Ya. Entonces tenemos expresión oral. Permite a los niños y niñas comunicarse, ya habíamos visto. Usted ayude. Si yo digo, usted tiene que ayudar a los chicos para que se comuniquen de manera clara y efectiva con los demás, ¿qué cosas podemos hacer? ¿Qué actividades podemos hacer? ¿Qué se les ocurre? Tienen que comunicarse de manera clara y efectiva. Puedo empezar yo. Por ejemplo, digo ya, les voy a decir que lean un cuentito, en los 10 minutos, por ejemplo, que el maestro decía, más bien que ellos lean algo y que al día siguiente nos compartan y los chicos que hagan preguntas y discutan qué les parece, ¿no? Entonces, el chico que se está preparando o la estudiante que se está preparando para comunicar una fábula o lo que sea, tiene que buscar las palabras de hacer su resumen claro y efectivo, ¿no es cierto? Y luego los chicos igual, el curso tiene que hacerle preguntas pertinentes, las tiene que organizar bien, para eso ha tenido que atender y hay una intervención de ida y de vuelta donde ellos van a discutir. Y yo solamente estoy de moderadora, yo no me meto a decir nada, a opinar ni nada. Son ellos los que van a desarrollar esos 10 minutos. Entonces yo le digo, sí, señores y señoras, yo trabajo todos los días 10 minutos de expresión oral. Y ellos hablan de manera clara y efectiva, establecen relaciones interpersonales, porque yo hago siempre que se respeten. Nosotros tenemos 4 normas antes de empezar a hablar. Hablar claro, no abusar de la palabra, no reírse ni burlarse de las opiniones, y esperar su turno para hablar. Siempre utilizamos esas 4. Entonces, con ello, estoy logrando que todos los días practiquen el establecimiento de relaciones interpersonales. Y finalmente, cuando hay estas interacciones que son más de 5 minutos, siempre hay alguien que se burla, siempre hay alguien que pierde la paciencia, siempre hay alguien que reacciona mal o responde de mala manera. Entonces ahí viene el tercer elemento que yo tengo que desarrollar, resolver conflictos de manera efectiva. A veces nosotros tenemos este indicador, ¿no es cierto? Ya, esto tengo que calificar en expresión oral, pero no sé con qué actividad puedo hacer que esto salga. ¿Les hago pelear? ¿Qué hago? Tal vez digo, ya voy a hacer un debate y ahí podría surgir. Pero normalmente los conflictos en la expresión oral se dan en las conversaciones largas, en las interacciones largas, salen porque siempre hay alguien que entiende mal, siempre hay alguien que se enoja porque no le dejan hablar, etc. Y entonces ahí yo tengo que mediar otra vez y decirles, acuérdense de las normas que tenemos para hablar, o espera, creo que esta palabra ha estado muy ruda, ¿cómo te has sentido tú? Ya siento que me ha faltado el respeto, entonces, ¿cómo cambiaríamos esa palabra en vez de que le digas opa? ¿Qué podrías decirle cuando no estás de acuerdo con algo? Entonces ahí ya tenemos algunos elementos que nos están ayudando a desarrollar la expresión oral, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué les hace pensar? ¿Algunos ejemplos?
¿Qué me dicen? ¿Alguien que tenga alguna estrategia, alguna cuestión para desarrollar expresión oral? Porque ese es el primer elemento, hacerlo de manera intencional los 10 minutitos en la mañana, digamos. ¿Y por qué les digo que es como transversal la expresión oral? Porque yo estoy haciendo en la mañana comprensión lectora, pero estoy haciendo que lo hagan todo a nivel oral. Leen en su casa, nos cuentan lo que han leído y ahí empiezan las preguntas y respuestas de la comprensión lectora. Y de paso estoy haciendo expresión oral. ¿A alguien se le ocurre algún elemento más? Dice, Adelante. sí, por ejemplo, ¿no? Lo que suelo hacer en la mañana, como indica, ¿no? Los 10 minutos de lectura, o también, ¿no? También puede ver, digamos, puede ser que también alguna vez les había indicado a los niños, ¿no? Que si alguien puede compartir algún cuento que han leído tal vez en casa, ¿no? Entonces, de esa forma también estamos trabajando lo que es la expresión oral. Exacto, María Eugenia. Ahora, el asunto es el siguiente también en expresión oral. No tiene que ser tan aleatorio, ¿no? Si María Eugenia, por ejemplo, está haciendo que los chicos salgan a contar cómo les ha ido, o que un chiste o lo que sea, que se llame tribuna libre, digamos. Vamos a tener 3 minutos de tribuna libre todos los días. Entonces, en los 3 minutos de tribuna libre, tiene que hacer que por lo menos participen 3 personas, ¿no? Y tiene que calificar cómo han hablado, si han hablado claro. Ahí hay 3 indicadores, ¿no? Claro y efectivo, sus relaciones interpersonales son buenas y sabe resolver conflictos mientras habla, ¿no? No grita cuando le ofenden, él dice, por favor, no me hables así o lo que sea, tiene estrategias. Entonces, todos tienen que pasar. Si usted decide que van a hablar y que van a contar cómo les ha ido, todos tienen que pasar, cada vez que usted esté con ellos en el aula, 3 chicos por día, y usted va a tiquear, va a decir sí, indicadores, ¿no? Otros se llaman indicadores, me van a matar. Empieza a calificar, ¿no? Estos elementos que usted ha decidido que en expresión oral quiere calificar. Voy a tratar de mostrarles una tablita, ¿ya? Que les va a servir, digamos, para saber qué se puede calificar en expresión oral. Eso la siguiente sesión, la última sesión. Luego tenemos entonces, permítame, la oralidad, ¿ya? ¿Alguien tiene idea de qué diferencia hay entre expresión oral y oralidad? Tal vez dice, la expresión oral puede estar, digamos, ¿cómo se dice esto? Estructurado puede ser, ¿no? Y la oralidad puede ser espontánea, ¿no? Un momento, ¿no? Sí, son elementos que intervienen en ambas. Sin embargo, hay más elementos. ¿Quién se anima? Expresión oral y oralidad. Si no está fracasando mi video, estoy pensando que usted está mirando la diapositiva ya a un costadito. Ahí ya. Y ahí hay unos elementos en oralidad. Dice historia. ¿Qué le hacen pensar entonces? Y abajo dice tradición oral. ¿Qué será la oralidad? Licenciada, buenas noches. Verónica, buenas noches. Tal vez, no sé si estoy equivocada, pero expresión oral lo entendería como la forma de expresarnos en alguna situación, y oralidad, la transmisión de los conocimientos o costumbres que se pueda tener en un lugar, en una población, en una, ¿cómo podría decir? O hasta en la misma familia, ¿no? Alguna costumbre, tradición que se tenga y que de forma oral lo estás contando, ¿no?
a tu familia, hijos, nietos. Así lo entiendo yo, no sé, licenciada. En el clavo, Verónica, exactamente. ¿Cuál es la diferencia de hablar? Si yo digo expresión oral y oralidad, la expresión oral es la expresión individual de todo lo que voy a decir y estas capacidades que hemos visto de cómo organizo, etc. En cambio, la oralidad es el cúmulo de todo lo que un pueblo ha hablado. Es el cúmulo de todo lo que habla. Y esa oralidad le da la característica cultural, le da la característica de la forma de pensamiento filosófico, crítico a un grupo. Todo lo que van desde nuestros tatarabuelos, todo lo que han ido transmitiendo oralmente, y esto más se nota en las culturas originarias que todavía son más orales que escritas, que no tienen mucho texto escrito, y otras que no tienen ninguno. Se nota más porque todos los saberes y conocimientos, ustedes se han puesto a pensar cómo se transmiten. O sea, usted como docente se imagina que usted tenga que aprenderse de memoria todos los libros que lee y que le van a servir para su profesión. ¿Cómo se transmite tanta información en la oralidad? ¿Qué piensan? ¿Alguien sabe si hay algún truco? ¿O qué es lo que hacen? ¿Les alcanzará una vida para acordarse de todo? Dice yo. ¿Sí? ¿Goodnight? Sí, se lee los textos y se los interpreta. Si bien no se puede memorizar todos, por lo menos queda la información relevante. Hay que interpretarlo. Exacto. Pero ahora a Goodnight le digo, ¿cuántos textos habrá para interpretar? Si nosotros tenemos que leer toda la información que hay solamente de la ciencia, medicina, de lo que tiene que ver con Bolivia, ¿será que la vida entera nos alcanza? Probablemente la respuesta es no, ¿no es cierto? Entonces, los procesos de oralidad son bien interesantes porque ellos hacen una especie de podado. Imagínense un árbol frondoso que se vuelve tan grande que ya es inmanejable. Entonces, los hablantes de las siguientes generaciones van podando ese árbol, su historia, su cultura, la religión, las supersticiones, el pensamiento crítico, lo van podando y esa tradición oral la van narrando, quitando lo que ya no necesitan, ¿no? Lo que ya no necesitan. Sobre todo, por ejemplo, porque son fuertes en medicina, en plantas medicinales, etcétera, en terapias alternativas, porque solo se concentran en las que sirven para las generaciones en las que están viviendo. Si, por ejemplo, ha habido alguna enfermedad, algún hongo, digamos, 3 generaciones atrás, y ha desaparecido, ya no es común que aparezca ese hongo, es probable que oralmente ese conocimiento se lo deje detrás para tomar otro conocimiento nuevo porque en la siguiente generación han tenido problemas de infecciones intestinales y entonces han desarrollado eso. Entonces los chamanes, callahuayas, etcétera, lo que hacían era a sus hijos, a sus pupilos transmitir, como los médicos, ¿no? Toda esa información, pero información que es relevante solamente para el contexto cultural de esa comunidad, ¿no? Los pueblos orales se mueven así. Lo que sí va persistiendo en el tiempo son la cultura, elementos culturales de vestimentas, de bailes, la religión, los mitos y las creencias de dónde han salido, las génesis de dónde han surgido esas culturas, etcétera. Todo eso se sigue transmitiendo. También las supersticiones, ¿no es cierto? Y todos estos elementos nos dan una característica, porque que tengamos la misma cultura, que compartamos la misma religión, que las mismas supersticiones, ¿no es cierto? O la misma forma de pensar, de juzgar las cosas, nos hace una cultura, ¿no? Por ejemplo, en el Chaco,
¿Qué piensan de los niños? ¿Cómo se crían los niños? Por ejemplo, no sé si ustedes, si tengo gente del Chaco en el grupo, pero a veces los varones van a cazar y cuando vuelven, antes de llegar a la casa, fuman, más allá. Fuman, charlan un rato y recién entran a la casa. ¿Alguien ha escuchado, ha visto o ha practicado eso? Ese es un elemento de la oralidad. ¿Nadie? Ok. En los pueblos del oriente se cree en el dueño del monte, se cree en diferentes dioses o protectores del agua, del monte, del cielo, etcétera, como también habían en la cultura aymara quechua. Entonces le llaman en algunas culturas el dueño del monte, que es como ese espíritu que te va a dejar todo lo malo o lo bueno que hay en el monte. Entonces, si tú estás saliendo de ahí y tienes hijos en la casa, ellos se sientan a fumar para espantar todo lo que pudiera haberles acompañado en energías negativas, etc. Y con el cigarro lo espantan, con el humo se va. Y cuando ya se sienten limpios, entran a la casa, porque de otra manera cualquier elemento negativo pudiera entrar, enfermar a los bebés, a los niños y matarlos, ¿no? Entonces, esta tradición oral, yo en mi cultura, por ejemplo, escuchar esto para mí es medio supersticioso, yo no lo vería así, pero depende de la cultura, tiene fuerza oral o no, tiene fuerza cultural. Entonces, fíjense que la oralidad es toda esta construcción de dónde vivo, cómo vivo, de mi cultura, la música, mis tradiciones, mi contexto biofísico, geográfico, las comidas, el tipo de personas con las que vivo, todos nuestros elementos culturales que nos representan, las particularidades de las ciudades, la gente, las características, rasgos, etcétera, de todas las personas que viven en una cultura. Todos esos elementos se han comunicado mediante la oralidad. Incluso nosotros, que ya tenemos la cultura escrita, todavía tenemos mucho peso oral por el que transmitimos a nuestras generaciones todo ese pensamiento. Entonces la oralidad lo encierra todo. ¿Por qué usted entiende un chiste y otras personas no lo entienden? ¿No? Por ejemplo, si yo dijera este chiste que a ver si me acuerdo. Hay un señor que le dice a su compadre, le encuentra en la calle y le dice, Kamisaki. Y el otro le responde, Han Kamisaniki. Ese es el chiste. Me imagino, ¿alguien me puede decir si lo he entendido? A ver. ¿Nadie? Uno que tiene camisa y el otro que no tiene camisa. Ya. Pero la prenda. Tibio. A ver, Fabiana, ayúdenos a entender. Kamisaki, Kamisaniki. El resto está volando, o sea, no entiende el chiste. Y hay que explicarlo. Porque la oralidad tiene que ver justamente con todo. Es un saludo. Permítame que voy a cerrar la ventana y unos niños pidiendo algo. Cosas que justo pasan cuando tengo clases. Por supuesto. No puedo salir. Listo. Ok, el asunto es así, vamos a ver en el chat, nos estaba ayudando Fabiana. Es un saludo. Hola. Romer. Sí, licenciado, aquí quiero participar. Evidentemente, eso es un lenguaje en aymara. Kamisaki significaría ¿cómo estás? ¿No ves? Han Kamisaki ya no tendría sentido ya, Han. O sea, no ¿cómo estás? O sea, lo contrario. Eso sería, dice. Pero si dice camisa, ahí Fabiana ya tiene el truco, ¿no?
Porque hemos mezclado aymara y castellano, ¿no? Es como cuando los chistes de inglés dicen, ¿qué le dice un jaguar a otro jaguar? Y ahí metemos inglés, how are you? En este caso hemos metido la palabra camisa, como Fabiana dice, es camisa aquí, y el otro le dice, ¿cómo estás? Le está diciendo, y el otro por similitud con el castellano le dice, sin camisa. Y ese es el chiste. Evidentemente no nos hemos reído porque la oralidad, toda la cuestión cultural que acompaña ese chiste, tenía que ver con toda esa oralidad de vivir por lo menos en tierras altas, ¿no? Y de tener relación con el aymara. Si no, no tenemos idea. De todo eso está permeado el tema de la oralidad. Entonces, fíjense que es tan importante adentrarnos también, no solamente en la expresión oral, sino primero en la oralidad, ¿no? Y las primeras personas que son las encargadas de que esto ocurra es la familia, por todas las interacciones. Ellos nos van a enseñar estos significados de las palabras. Por ejemplo, ¿quién entiende, si yo digo chinchi, es bien chinchi? ¿Quién entiende esa frase? Ay, no, su hermano es bien chinchi. Que es muy molestoso. Que es muy molestoso, pero si usted va a otros contextos, eso no va a chinchi. ¿De dónde el chinchi? ¿De dónde se han inventado eso? ¿No? Entonces, las interacciones de cómo la familia usa las palabras, de cómo la comunidad las utiliza, a mí me hace decir, así se utiliza. Por eso les digo, es mejor. Cuando se enfrentan ustedes a nuevas palabras, no les hagan buscar en el diccionario, háganles usar. Como por ejemplo, ¿en qué tiene que decirles usted? Es como cuando qué, ¿no? Si dice difuso, por ejemplo, y se muestra de manera difusa, dice el libro. Profe, ¿qué es difuso? ¿Cómo le explicaría a usted qué es difuso? No defina. Es como cuando qué. ¿Quién me ayuda? Algo difuso. Como cuando... ¿Qué es difuso? A ver, un ejemplo. Algo que no se comprende, licenciada. Ya, puede ser algo que no se comprende. Una idea difusa puede ser. Sí, ¿verdad? Una idea difusa. Sí. Y si digo algo difuso que no se puede ver, ¿qué sería? Algo que no está muy claro, que no es visible. Claro, que no es muy visible, ¿no? Entonces ahora utilizaremos eso. Yo misma ahorita estoy siendo bien difusa, ¿no? Porque no se me ocurren bien los ejemplos. Ok, si nosotros nos ponemos en esa interacción que las familias sí lo hacen, entonces mostrándoles objetos, dándoles ejemplos, usando la palabra, entonces ya le estamos dando el contexto de cada palabra de nuestra cultura. También transmitimos, vamos a abrir esto aquí, valores, ¿no? Transmitimos valores y tradiciones culturales a la generación siguiente. ¿Qué valores y tradiciones culturales, por ejemplo? Ahora que ha pasado Semana Santa, ¿quiénes todavía han ido a las iglesias? ¿Quiénes han hecho todo eso? ¿Quiénes arman esa mesita para que vengan la procesión a su casa? ¿Qué más se hace en Semana Santa? ¿Qué se cocina? ¿Cuál es su plato favorito de Semana Santa? Mi postre favorito es el arroz con leche. El corchayuyo. ¡Ay, el corchayuyo, profe! No me gusta. ¿A quién le gusta? ¿Qué más? ¿A quién más? ¿Sí le gusta el corchayuyo? Según el contexto, Luce. Según el contexto, ¿verdad? Y hay algunos de nosotros que estaremos diciendo, hace rato que mi familia no celebra nada de esta fiesta.
¿verdad? Entonces ahí están, las transmisiones de valores, tradiciones culturales, etcétera, de una generación a la siguiente. Y en cada palabra, cochayuyo, por ejemplo, a mí me dice cochayuyo, de solo escuchar esa palabra me desmayo, porque su sabor me parece muy fuerte, ¿no? Entonces ya me da una emoción, me da una sensación, me hace decir cosas, me hace poner caras, ¿me entiende? Hay todo un elemento contextual con solo decir cochayuyo. Lo mismo en el tema de contar historias y compartir experiencias. Los papás siempre nos cuentan historias, ¿no? Incluso en las comunidades, que dice que hay una almita que viene, que se para en la esquina. Había un pueblito donde yo solía ir, que decían que en un poste no había que pararse, porque ahí había muerto un señor, un borrachito, el esposo de una persona del pueblo, y que te trataba de llevar cuando te acercabas ahí, te hablaba y te trataba de llevar. Nadie se acercaba a ese poste, ¿no? Entonces nos empiezan a contar estas historias. ¿Usted conoce alguna historia? Pero así que no esté la leyenda de la papa, nada de eso, o sea que sea una leyenda, un cuento, así que por su región, en su comunidad. ¿Alguien conoce alguno? Licenciada, buenas noches. Adelante. Buenas noches. Bueno, en mi región hay una costumbre de que en Semana Santa, a partir del día viernes, hay personas que dicen que hay que robar. ¿Por qué? Porque Dios está muerto y no va a haber un castigo de parte de Dios hasta el día domingo, ¿no? Entonces, me costumbre también. ¿Y qué suele robar la gente? ¿Qué se lleva? Bueno, puede ser frutas, puede ser verduras, cosas de productos. Yo he escuchado que incluso gallinitas se llevan, ¿no? Exacto, sí. Sí. Fíjese ahí esas historias, compartir historias, experiencias, etcétera, siguen construyendo nuestra identidad, pero esto se da mediante esa oralidad. Fomentar el sentido de pertenencia y comunidad entonces, ¿no? Hace rato decía, ay, qué chinchi, ¿no? Yo sé que la persona que me ha dicho qué significa comparte culturalmente muchas cosas conmigo, de solo haberme entendido, ¿no es cierto? Entonces, ese sentido de pertenencia por toda esa transmisión oral. Fíjese cómo estamos construyendo, mediante la oralidad, la identidad de una persona y la identidad del grupo, ¿no es cierto? Lo mismo, el sentido de la propia identidad. Aquí hemos visto la pertenencia de grupo y aquí de mi propia identidad, de cómo me siento, de cómo me veo, de qué palabras tengo para definirme a mí misma, decir qué tipo de persona soy, etcétera, con respecto de las demás. Voy haciendo esa identidad. Hay unas identidades fuertes, por ejemplo, en Bolivia, que son sobre todo 3, que incluso en las películas salen, ¿verdad? Camba, Colla y Chapaco, ¿no? Hasta en las canciones dicen, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo que hace tiempo atrás, en La Paz, cuando nos decían collas, nos enojábamos. Yo me enojaba mucho, ¿no? Y ya cuando me vine a vivir a Santa Cruz, dije, los niños en la escuela me decían, usted es colla, ¿no? Me decían. Sí, ¿cómo sabes? Es que su forma de hablar hace me decían. Yo, sí, soy colla. Y entonces yo dije, ¿por qué me molestaba que me digan colla? Y de repente, yo siento que en este tiempo ya hay como una identidad propia, es que soy colla. Ahora los collas ya somos un grupo, ¿no? Y cuando vemos a los cambas, igual ya son un grupo con una identidad. Pero ahí puede pasar lo que me está pasando. Vivo tantos años aquí que ya me siento collamba,
tengo un sentido de identidad collamba. Entonces a veces yo me pesco hablando algunas palabras cambas, se me olvidan algunas palabras. Como decía, por ejemplo, cuando voy a La Paz y quiero que cierren ya quiero decir que peguen el candado, que lo cierren. Ya no me acuerdo cómo decía. Ay, la puerta, por favor, pegalo el candado. Ay, ¿cómo se dice? Y mi hermana me mira, cerralo la puerta, me dice, no te olvides. Y verdad, tenemos esas formas de hablar, sentido de grupo y sentido individual. Eso nos da la oralidad. Y fíjese que no son solo palabras, estamos hablando de cultura, de historia, etc. El lenguaje es una herramienta que se desarrolla para poder expresar también la individualidad ante el mundo. Y esto es súper importante porque esto nos da una mirada de cómo yo interpreto el mundo. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que han hecho un experimento? A unos europeos les han mostrado una gama de verdes, una pared verde, con muchas manchas verdes, de muchos verdes. Y le han mostrado la misma gama a una persona, me parece que era de África. Sí, creo que era de África. Entonces les dicen, ¿cuántos verdes ven ahí? Y entonces el europeo dijo algo así como verde lechuga y verde oscuro. Y ahí verde bandera, digamos. En cambio el de África, que vive rodeado de naturaleza, le dice, ¿qué? Ahí hay verde oscuro claro, verde petróleo, verde patito, ¿verdad? Y veía como 20 verdes. Y el europeo le decía, estás loco, no veo 20 verdes, ahí hay solo 3, ¿no? Y eso es ¿por qué? Porque la construcción oral que tiene cada persona, ¿no? que trae detrás de sí todo este constructo, un lingüista decía que es como nos pone una ventana delante de los ojos y con esa ventana nosotros interpretamos el mundo, ¿no? Entonces fíjense qué importante. Entonces ahí están los elementos y finalmente lo que ustedes han dicho, compartir pensamientos, sentimientos, emociones, ideas, etc. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Opinión? Bien, esto que estamos repasando ahorita y lo siguiente también que les voy a mostrar en el libro que ustedes tienen. Fabiana, gracias. En el libro que ustedes tienen está en la parte de Walter Ong. Walter Ong ha profundizado mucho en este proceso de la oralidad y nos muestra unas psicodinámicas, cómo las personas transmiten esta oralidad, de qué trucos se ayudan, el cerebro cómo piensa para hacer estas interacciones. Y nos muestra esto que ustedes tienen en su libro. Hay efectos psicológicos que ayudan mediante la presencia, la memoria, actuación, ritmos y patrones, relaciones interpersonales, ¿no? Son 5. Entonces, si miramos esas 5, vamos a ver que tenemos primero la presencia, ¿no? Siempre que hable de oralidad, usted no está hablando de 2 personas hablando, está hablando de toda la expresión oral de un pueblo, de una cultura. Y entonces nosotros acomodamos la voz, acomodamos la forma de decir las cosas, ¿no? Acomodamos el momento, el contexto. Por ejemplo, si yo no me están mirando y diga usted que entonces escucha a alguien hablar así, usted está de espalda, ni siquiera me ve. ¿Pero qué dice usted? Ah, es chilena, dice, ¿o qué dice? Si escucha a alguien hablar así. Ah, no, es que ella es argentina, ¿o qué diría? ¿De dónde es esa persona? No hay nadie por ahí.
De Santa Cruz. El ay. Sin siquiera mirarla. De Santa Cruz. ¿No? Por el énfasis de la voz, etc. Exacto, de Santa Cruz. Así es. Entonces, empezamos así. Y es lo que decía al principio uno de ustedes, ¿verdad? Si decimos pescau, robau, ahora yo le digo, imagínense las coplas vallegrandinas. Yo no soy de aquí, yo soy de otro lado, soy del que come arroz con pescau. Esa es la canción, digamos. ¿Se imagina una copla sin ese dejo, sin ese énfasis en la voz? ¡Qué aburrida! Es necesario para que la cultura esté viva y presente, ¿no? ¿Cómo va a colocar usted su voz? Que le guste la forma en que pronuncia. En La Paz, por lo menos, arrastramos la R, ratón, zatón. Tenemos varias formas de usarla, pero eso nos da nuestra característica. Y deberíamos enseñar a los chicos que eso no tiene que ser motivo de burla, tiene que ser motivo de asombro. A ver cómo pronuncias, quiero pronunciar como tú. ¿Y cómo dirías ropero, zopero? Qué interesante, etc. Énfasis en la voz, cómo voy a acomodar el contexto, cómo lo voy a decir. Por ejemplo, una cosa que a mí me asombraba cuando yo traté de aprender aymara, que fracasé, era que cuando preguntabas en aymara, no parecía pregunta. El énfasis en la voz cuando preguntas en español es apenas escuchamos eso, aunque no sepamos lo que ha dicho, ya sabemos que es pregunta. Y en el aymara parecía que me estaban riñendo. No sé cómo es un dejo así como termina seco, ¿no? Entonces yo decía, que están enojados conmigo, ¿qué? ¿Por qué me hablan así? Porque el énfasis en la voz es así para utilizar el aymara. Entonces, para que ustedes puedan hacer que los chicos memoricen cosas, pueden utilizar ese énfasis. Y decir, por ejemplo, ¿cuál es el hueso más largo del cuerpo? Y se olvidan. Entonces yo hago un truco. Voy a elevar mi voz. El húmero. ¿Para qué se olvidan? ¿Cuál es el más largo? Y ellos, porque están haciendo esa conexión, dicen húmero y se acuerdan, ¿no? Entonces el énfasis en la voz también es una psicodinámica para acordarse cosas orales. La memoria, evidentemente esto tiene que ver con repetir, ¿no? Si nosotros queremos, por ejemplo, que los chicos memoricen dichos, refranes populares, chistes populares, hay que hacerles repetir, no hay de otra, ¿no? Tienen que acordarse repitiendo. La memoria en la oralidad también es importante. La actuación, ¿no? Es la performativa se llama, es la forma en que yo me acomodo para conversar en cualquier situación, ¿no? De acuerdo a lo que la situación me exige. Si por ejemplo ahorita nosotros estamos aquí bien relajados, si estaríamos por ejemplo en el aula pasando un tallercito, yo estoy riendo con ustedes, que evidentemente es más difícil por aquí, pero y de repente entra un director distrital, de repente entra, entonces yo evalúo y digo, es el director distrital, no puedo estar hablando así ya jugueteando, le voy a saludar bien, incluso señor director, ¿cómo está? Por favor, pase. Miren, queridos colegas, aquí tenemos así, ¿no? Entonces ya mi dinámica cambia, la necesidad de un momento más formal, etcétera, lo voy modelando, ¿no? Ese es otro elemento. El ritmo y patrón es lo que les decía. ¿Cuál es el dejo, por ejemplo, en el dialecto Camba? Siempre termina con
Ese es el ritmo y patrón que tienen. ¿Por qué? Porque es una adquisición, digamos, de la forma de pronunciar el guaraní. El guaraní, casi todas sus palabras, de más de 3 sílabas, terminan en ¿no? Siempre terminan en Entonces, el patrón que tiene el Canva para hablar es así. ¿No? Diga usted, ¿qué quiere? En cambio, el tarijeño, ¿cuál sería? ¿Tenemos algún tarijeño en el grupo? A ver, déjenme ver, quiero ir a ver. Voy a ir a ver si alguien me quiere. Nadie, no hay. ¿Cómo sería, pero entonces el dejo tarijeño, el lenguaje rítmico? Lento. ¿Ya? Cantadito. Cantadito. Por ejemplo, un ejemplito me daría. ¿Qué podría ser? Lenguaje rítmico, unos patrones, la métrica, ¿cómo lo estoy diciendo, no es cierto? Entonces, las culturas orales utilizan mucho el ritmo y patrón para que los chicos también se acuerden de rimas, de refranes, de canciones, etcétera, de poesías. Utilizan estos elementos para que ellos se acuerden, que digan, sí se pronuncia, terminaba cantando, terminaba así, ¿no? Y finalmente tenemos el elemento en las psicodinámicas de la oralidad, que son las relaciones interpersonales, ¿no? Todo lo que nos permite. Ahorita hablando con ustedes, por ejemplo, ¿qué problema nosotros tenemos ahorita en hacer estas psicodinámicas? ¿Qué piensan que no es muy productivo al estar en línea? Yo les digo la primera cosa. Quisiera tener retroalimentación de sus caras. Quisiera ver si se están riendo, si alguien está bostezando, si están ya, ¿a qué hora se va a ir? Me va a acabar, ¿cuánto falta? ¿No? O si alguien está cabeceando ahí durmiendo. Quisiera saberlo, pero no tengo esa retroalimentación. Entonces, en mi relación interpersonal, evidentemente sí, la educación a distancia online tiene bastantes beneficios, pero ese es un problema, la oralidad, la expresión oral. ¿Qué otras dificultades usted ve en las psicodinámicas? La poca participación. Ya, ¿por qué se dará la poca participación? Porque muchas veces las personas tenemos miedo tal vez de expresar, ¿no? Y equivocarnos. Claro, y le digo otra cosa. Yo he abierto mi cámara y puede que me estén mirando en chiquitito y están viendo que estoy gesticulando. Estoy buscando a ver quién habla, quién abre su micrófono. Si estuviéramos frente a frente, yo buscaría sus ojos. A Mabel trataría de verla a los ojos, a Lourdes, a Diego, ¿no? Entonces, como estoy mirando a Marco Antonio a los ojos y le digo, ¿alguien más quiere participar? Y te mire Fernando. A Fernando yo lo puedo mirar, ¿no? Ya está como riendo, me está saludando. Digo, hey, le está gustando. Pero Marco Antonio no sé. Entonces, la relación interpersonal es tan importante, el face to face, el cara a cara, ¿no es cierto? De que las personas se conecten y conecten todas sus expresiones faciales y corporales y el tono de su voz, ¿no? Y el tono de su voz. Entonces, con todo ello, ya estaríamos hablando de que los niños pueden practicar estas 5 psicodinámicas y el tiro es que usted pensara, y un poquito ahí luego lo vamos a tratar de llevar, ¿qué ejercicios haría en el aula para que cada uno de estos indicadores o de que estas capacidades, ¿no?, se vuelvan cualidades, potencialidades, etcétera? ¿Qué haría usted? ¿Cómo trabajaría? La presencia, por ejemplo, énfasis en la voz humana, la atmósfera, el momento. ¿Cómo haríamos? La presencia,
Énfasis en la voz humana. ¿Sabe qué haría yo ahorita pensando? Les haría contarse chistes. Nos pondríamos en círculo. Ya, listo. 10 minutos de contar chistes. Siempre les recuerdo, usted va a hacer expresión oral. Aunque le salga, digamos, dice, este momento haré porque está bonito. Si no tiene los elementos que va a calificar, que está evaluando, no voy a decir que es una pérdida de tiempo, pero es una pérdida de oportunidad. Entonces, si se ponen a contar chistes, usted diga, no tiene miedo para hablar, hágase una listita de cotejo. Presencia, énfasis en la voz humana, dice, ya, tiene entonces énfasis, tiene tonalidad para contar un chiste. Si es chiste de borrachos, entonces empieza a hablar como borracho. Yo le voy a poner, sí, se adecua. Es una experiencia viva, dinámica, interpersonal y hay una atmósfera. Si está riendo, si está tranquilo, si cuenta con confianza, no tiene tanto miedo, etc. Entonces, si yo hago una listita de cotejo de 4 cosas, ya la presencia ya la puedo calificar. Y puedo decir, este tipo de ejercicios hay que hacer. En la memoria, está facilito eso. ¿Qué les haría memorizar? ¿Qué pueden memorizar? Un tema. Trabalenguas, poemas. Trabalenguas. ¿Qué más? ¿Alguien habló por ahí? Un tema de una canción. Una canción. Refranes. Refranes. Cuentos. Cuentos. Poesías también, puede ser. Poesías, chistes. Refranes, trabalenguas. Retaílas, ¿no es cierto? Que memoricen. Adivinanzas. Adivinanzas. Y ahí dice, memoria. Digamos, digo ya, hoy día voy a trabajar la presencia y la memoria. ¿Qué quiero hacer? Fórmulas matemáticas, buena idea. Entonces, ¿qué quiero hacer? En presencia y memoria. En presencia voy a poner en mi lista de cotejo que crea una atmósfera tranquila. Está tranquilo para hablar, no tiene miedo. En memoria, que sí memoriza el trabalenguas que le doy o que sí memoriza chistes, digamos. Les puedo decir, cuéntense o busquen en el internet chistes o lean los chistes del libro. Memoricen y nos cuentan. Y ya tengo 3 cositas para calificar. En actuación lo mismo. En actuación él tiene que ponerse, si está con sus compañeritos, puede decir cosas que ellos entiendan, puede utilizar dibujos animados que ellos ven para hacer referencias, ¿no? Por ejemplo, si dijera, ay, estás igual, si escucha a 2 chicos, por ejemplo, en quinto de primaria, digamos, este está igual que la Rosa de Guadalupe. ¿Usted entendería cuál es la referencia? Tal vez sí, tal vez no. ¿No? Si alguien dijera, este tiene cara de Wolverine, mírale. ¿Quién es Wolverine? Todo eso tiene que ver, ¿ya? Con todas las experiencias que él tiene. Y entonces va a tener una actuación, ¿no? Se va a flexibilizar, va a decir, ahora es formal, ahora es informal. Ahora tengo que hacerme el payaso o la payasa. Ahora tengo que hablar serio. Estoy declamando. Tengo que tomar otra postura. En ritmo y patrón, si voy a declamar, no hay donde perderse. Si voy a contar un chiste, no hay donde perderse. Si voy a discursear, digamos, yo les digo, hay un ejercicio bien bonito para quinto y sexto de primaria que se llama el discurso de ascensor. Yo le doy, por ejemplo, el celular, un lápiz, lo que sea usted le da, ¿no? Y le dice, tienes 1 minuto para convencerme de que te compre este celular. Así que tienes que decirme todas las características, todo lo bueno de este celular, pero tienes que hablar 1 minuto. Y en ese minuto tienes que haberme convencido. Entonces ellos empiezan a pensar, decía, ¿qué le voy a decir? Yo le puedo ir ayudando con elementos, ¿no? Describilo, dime qué se puede hacer, dime que si es barato o caro, compárame con otros. Ay. Entonces él prepara, ella prepara, y luego se para y empieza. Lenguaje rítmico. Profe, ya está, ya ha subido la voz. Esto
Dice, en ventas, por ejemplo, para enfatizar en algo, dice que hay que agudizar la voz y elevar la voz para que nos escuche. Profe, sí que, ¿sabe qué? Este es un súper invento. ¿En serio? A ver, mostrame qué. Este celular que tiene hasta en el costado cámara. Y ahí está, lenguaje rítmico con patrones, voy moviéndome, entonces puedo hacer que el otro me crea, convencer, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ejercicios haría en el aula para hacer eso? Para el ritmo y patrón del propio dialecto que ellos tienen. Y en relaciones interpersonales, yo me imagino que ahí puede hacer teatro, ¿qué más puede hacer? Debates, ¿no? Para que ellos se conecten entre ellos. Y lo más importante es que siempre tenga 4 elementos, 4 reglas, 5 reglas de oro que digan, se respeta la opinión del otro, siempre en positivo, se respeta, se hace silencio cuando el otro está hablando, etc. 4 cositas y cada vez que vamos a hacer expresión oral, usted les dice, háganme recuerdo, ¿cuáles son las 4 normas de expresión oral? Respetar, listo, empezamos, 5 minutitos, ¿no? Esa es una forma de trabajo, de tomar toda la cuestión cultural, oral, que es la oralidad, para luego bajar a la práctica del aula, que es la expresión oral. Esa sí es la expresión oral. Cuando ya aterriza en el aula en forma didáctica y tiene que hablar factualmente de algo, ya estamos frente a la expresión oral y es lo que ustedes han dicho. En la oralidad podemos enseñarles 2 tipos de contextos y de textos orales. Los de tradición fija, adivinanzas, proverbios, refranes, canciones, retahílas, y utiliza la memoria, las subidas de tonos de voz, todo eso. Y las tradiciones libres, que son mitos, costumbres, relatos, cuentos. ¿Por qué son tradiciones fijas? Porque la adivinanza dice... como no me acuerdo ninguna. Bueno, a ver, no sé. Una adivinanza no cambia, ¿verdad? No es que usted le va a adornar, le va a quitar palabras, te la digo, te la repito, y si no adivinas, no sé qué, ¿no? Entonces siempre es fija, no puede variar, es tradición fija. El proverbio no cambia, no termina un día diferente, no le aumento yo una palabra, el proverbio es uno, el refrán igual, ¿no? Las canciones lo mismo, retahílas, ¿no? Tomate, tomate, no, ese no voy a decir ese, nos van a censurar. En las tradiciones libres ya yo puedo contar el mismo mito y mi colega lo va a contar con su propio estilo y mi mamá lo va a contar con su propio estilo. Estos sí mantienen un espíritu, pero cambian, le puedo aumentar cosas, le puedo quitar cosas, ¿no? Las canciones populares, por ejemplo, las que se crean, las coplas que se crean en carnavales, ¿no? Que van cambiando, hay que tener mucha mentalidad, mucha imaginación, ¿verdad? Para hacer esas coplas. Entonces son todos ellos ejercicios que me permiten combinar ¿qué? La psicodinámica de la oralidad, que parte, hemos dicho, de la familia, la oralidad parte de ahí, es aprender todas las palabras y formas de transmitir comunicación en mi idioma, pero también que estén llenas de carga cultural, social, religiosa, etc. Y finalmente eso baja ¿dónde? En forma de estrategias psicodinámicas al aula, que me permite expresarlas en estrategias de expresión oral, actividades de expresión oral. Estrategias de expresión oral, juegos de trabalenguas, por ejemplo, es un juego. Haga estos ejercicios de tradiciones fijas y libres. Después, otra forma es usted prepare debates, prepare exposiciones, prepare discusiones de grupo, mesas redondas. Y la última, que me parece la más importante, que todo el tiempo esté usted utilizando la pregunta
y eso lo vamos a ver la siguiente clase, a más profundidad, usando la pregunta para que no sea usted quien todo el tiempo esté dominando el escenario. Usted pregunte, ¿pero por qué? ¿Se acuerdan de lo que eran las, que la oralidad, la familia, ¿se acuerdan? ¿Qué son transmisiones de valores? Es esto, profesor, pero ¿cómo? A ver, dame un ejemplo. Y si digo contar historias y compartir experiencias, ¿en qué les hace pensar? En que nosotros todo lo que nos ha pasado en el día podemos contar. Por ejemplo, ¿qué podrías contar? ¿Cómo he venido esta mañana? A ver, contame. Así, así, así. Qué interesante. ¿Qué piensa el resto? Sí, profe, está bien. No estoy explicando nada. Estoy pregunte y pregunte y pregunte. Si usted se vuelve buen preguntón, pero usted sabe lo que está preguntando, y si no le sale lo que usted quiere, si yo les digo, por ejemplo, ¿cómo es contar historias y compartir experiencias? ¿A qué se refiere? ¿Cómo la familia nos ayuda? Es que ellos dicen, y luego hacen unos chistes. Entonces digo, no me he contestado lo que quiero, pienso. Pero a ver, hemos dicho que contar historias y compartir experiencias es contar cosas que nos han pasado. Por ejemplo, ¿tú qué me contarías? Y ellos ya me cuentan, ¿no? No tengo que permitir que una respuesta se quede a medias. Tengo que volver a preguntar y volver a preguntar. Entonces, de esa manera nosotros podemos la cultura oral, tomarla, sistematizarla y bajarla al aula en forma de expresión oral. Mediante juegos, que les decimos estrategias, mediante el uso específico que es explicando cosas, exponiendo, debatiendo, y finalmente hablando con ellos todo el tiempo. Las que sí se van a calificar en pequeñas listas de cotejo son las dos anteriores, que habla con seguridad, que tiene ideas, que tiene buen vocabulario, que su voz es clara, que varía el tono de la voz, todos esos pequeños indicadores. ¿Preguntas? Cri, cri, cri. Todo claro. Todo claro, Sami, gracias. Ya me estaba sintiendo abandonada y sola. Sí, todo claro, realmente. Ok, gracias. Gracias por la explicación y por los ejemplos que nos da. Ya, perfecto. Ahora, ¿saben? Sí, lo que necesito es que me digan, ¿sabe? Aquí esto está de más, porque eso ya sabemos. Necesitamos, nuestros vacíos en expresión oral son estos otros. Entonces, en la sesión 2 y 3, necesito que ustedes, incluso en el WhatsApp ya me pueden empezar a mandar consultas. ¿Sabe qué? Por favor, Liz, veremos asistencia, voy a copiarla. Veremos este tema o denos ejemplos de tal, estas cosas no nos quedan claras, etcétera, etcétera. De tal manera que yo con eso ya pueda ir aterrizando en lo que les funcione, ya que ya no escuchen bla, 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 ¿no? Sino que sean cosas que puedan utilizar. Estoy pasando el link. Pegar. Ahí está. Para que ahí ponga su asistencia, por favor. Está en la mensajería, en los mensajes. Entres un Google Forms, pone su nombre y su carnet de identidad, ¿ya? Para la asistencia de hoy día. Mientras tanto, si alguien tiene alguna otra pregunta, voy a ir a curiosear un poco Permítame. Vamos a dejar de compartir esto. Y gracias por su paciencia con dejar de presentar. Quiero buscar el curso, a ver si puedo. Presentar ahora. Mientras vaya llenando la lista de asistencia. Una ventana será. Está lento mi. Ya.
pasar aquí a la pantalla, pero lo que quería decirles es que tienen cada vez que termina una unidad, ¿no? Una lección, digamos, hay una pequeña actividad en el libro para hacer. Esa la quiero verificar en este momento. A ver si puedo compartir ahora. Soy nivel pollito en Google Meet. Aquí está. Listo. Aquí, en este QR me gustaría que se dé el trabajito. Uno es largo, el siguiente es un videíto largo, pero es de cómo recuperar la oralidad, cuentos y todo eso. Y el primero es más o menos qué es la tradición oral, explicado de una forma muy sencillita. Luego tenemos aquí, esto ya está colgado, no me preocupo. La actividad de concreción, ¿ya? Está en la página 15, que es la primera tarea que usted tiene que hacer. Queremos que comparta un mito o leyenda con sus estudiantes. Y luego pregúnteles, ahí ya le dije, hay que preguntar harto, ¿conocías esta historia? ¿Qué te ha parecido? Si conoces otras similares y otras preguntas que usted quiera hacerle. Y luego pregúnteles y dígales que investiguen con sus papás o abuelos si conocen algún otro mito que es poco común, que no le traigan el del maíz, de la papa, de la cantuta, etc. Del duende, de la llorona, que es la llorona, la viudita, ¿no? Que sean unos que sean poco comunes. Porque queremos, ¿qué queremos aquí? ¿Cuál es el punto aquí? Explorar en la oralidad cómo han ido pasando estos mitos o leyendas, ¿no? O pueden ser, si usted trabaja en la ciudad, hay muchas leyendas urbanas, se llaman, ¿no? Que dicen que es ya cosas más modernas, ¿no? Que un taxista se ha accidentado y se ha entrado a un canal y que desde esa vez cuando uno pasa por ahí, el taxi frena porque dice que nos está ayudando para que no nos caigamos al canal tampoco. Y hay ese tipo de leyendas urbanas. Entonces, ¿qué queremos que haga usted? Que les modele una, que les cuente una a los chicos, luego les diga, ahora vayan a su casa para mañana y me investigan si hay una, que sus papás les cuenten, que alguien les cuente, su vecino, su abuelita, quien sea, una leyenda, mito, leyenda poco común, vienen aquí y me cuentan. Y ahí ustedes ya pueden hacer algunas preguntas, algún redondeo, que qué les ha parecido, que cómo se imaginan que esto ha pasado de generación en generación, que qué interesante, tengo una pequeña conversación y listo, ¿no? Pero queremos, en el fondo, que usted aprenda a manejar estos espacios sistemáticos de trabajar expresión oral. ¿Y qué vamos a calificar? ¿No? Que sabe un mito, que tiene soltura para contarlo, que tiene claridad en la voz para contarlo, y con esos tres yo diría que ya yo puedo evaluar, digamos, cómo le ha ido en expresión oral. ¿Está claro? ¿Se entiende lo que hay que hacer en la tarea, en la primera tareita? Elisa, aquí arriba he puesto una dirección que dice Forms. Si usted da clic sobre esa forma, le va a llevar a un Google Forms y ahí le va a decir ponga su nombre y su carnet. Y eso usted me manda. Voy a... Buenas noches, licenciada. Adelante. Una consulta, perdón. Sí, adelante. ¿Dónde encontramos esta actividad, licenciada? En su material que está colgado en la plataforma, está colgada ya, en la tercera pestaña me parece, el librito ya está. Si no pueden ubicarlo me avisan y de todas formas si quieren también lo subo al grupo. Pero me gustaría sí que lo busquen y lo encuentren para que tengan facilidad de manejar la plataforma.
sí les... ¿Dónde está? Permítanme. Sí está dentro de la plataforma. Si no pueden ubicarlo, me avisan, yo les voy a enseñar cómo llegar ahí y de todas formas les paso el PDF. ¿Está bien? ¿Alguien más tiene problemas en registrar su nombre en la lista de asistencia? ¿Problemas para entender la pequeña tarea que tenemos que hacer? Mito leyenda, les contamos cómo es, qué es, les pedimos que traigan uno para el día siguiente y les hacemos preguntas. Elisa. Reinaldo, por favor. Buenas noches, doctora, un gusto saludarle. Mil disculpas, tal vez un poquito de la tarea, nuevamente estoy con algunas dudas porque estaba intentando entrar a la plataforma y lamentablemente tal vez por la señal no descargan algunos archivos, ¿no? Y si fuera muy amable de poder enviarlo tal vez al grupo, rogarle por favor. Ok, ya, lo voy a enviar, Por favor, licenciada. Ya, está bien, profe Lourdes. Lo que sí me gustaría que todos, de todas formas, hagan el esfuerzo de llegar a ese lugar donde está en la pestañita. A ver si puedo entrar ahorita. Una ventana. Por favor, licenciada, pero de todas maneras nos podría enviar así para no atrasarnos. Sí, sí les voy a enviar. Enseguida colguemos la clase, que ya falta poquito para terminar. Yo les mando, les comparto el material. ¿Ya? Maya, vas a escuchar. Muy amable, gracias. Licenciada, buenas noches. Licenciada, buenas noches. ¿Puedo registrarme? Mi nombre es Máximo Bautista. ¿Cómo haría? Estoy con el celular. ¿Por qué no puede? ¿No puede entrar al mensaje? ¿Al mensaje tengo que entrar? Claro, en el mensaje de Google, abra y ahí va a ver que he mandado una dirección que está en azul. Usted hace clic ahí y ahí le va a salir la pestañita. A ver, voy a intentar. De todas maneras, mi nombre es Máximo Bautista. Licenciada, a ver, voy a intentar en este momento. Gracias. Me están cardiaqueando, dice que no abre el form. Sí voy a abrirlo, ya voy a ver si se puede o no. Lice, pasa que el compañero está con celular, eso dijo, o sea, no ha pasado al grupo de WhatsApp. Es que no puedo pasarlo al grupo de WhatsApp porque ahí todo el mundo va a meter su nombre, gente que ha asistido y que no. Tienen que meterlo aquí. Ajá, por favor. Pero a ver, profe, dícteme su nombre. ¿Quién no puede? Dícteme su nombre, por favor, el que no puede entrar. Licenciada, ¿le puedo dictar mi nombre? Dícteme. Licenciada, muy buenas noches. Disculpe. Uno por uno. No tengo una... Perdón, mi nombre Máximo Bautista, Laura, mi licenciada. Máximo Bautista. Laura, sí, estoy con el celular. Bautista Laura. Ya, yo voy a buscar su carnet de identidad. Ya, licenciada, mi nombre... Ya, espérame un ratito. Dígame. Nieves Berta Bautista Bautista. Nieves Berta Bautista Bautista. Listo. Bautista. Licenciada, mi nombre, por favor. Licenciada, mi nombre es Betsabe Mamani Condori. Por favor, licen. Mamani Condori. Listo. Gracias. Alanoca Escobar, por favor, Roxana Silvia. Roxana Silvia Alanoca Escobar. Roxana Silvia Alanoca. Licenciada. Okay. Licenciada, buenas noches. Una sugerencia. Me gustaría que vaya a participantes y pueda tomar una captura de pantalla. Allí se van a registrar todos, estamos ahí. Esa es una sugerencia. Buenas noches. Sí, ¿sabe lo que pasa? Sí me parecía buena idea.
Pienso que para la siguiente clase yo ya voy a perfeccionar este tipo de registros, pero lo que pasa en la captura, luego yo tengo que estar metiendo nombre por nombre y me tarda mucho. Así que es mejor con el Google. Pero sí, licenciada, buenas noches. No se preocupe, licenciada. El formulario de asistencias está perfecto, funciona perfectamente. Muy bien, muy bien. Buenas noches, licenciada. Mi nombre también, por favor, licenciada. Gladys Tiñini Condori. Gladys Tiñini Condori, licenciada, por favor, porque cuando he entrado al no me ha pedido ya el número de carnet, solamente primera ascensión como marcada como asistente, nada más dice, no me pide el dato de carnet, licenciada. Ok, ya está. ¿Alguien más? Ya. Clemente Guayta. Disculpe, licenciada. Si puede entrar, entre, y ahí voy a hacer solo de los que realmente no pueden. Julio Flores Apaz, ¿haya puesto? No sé. Disculpe, licenciada. Pero no sale en mensajería, perdón, licenciada. No se puede ingresar al formulario, licenciada. Dícteme su nombre. Disculpe. Soy Froilán Barra Chipana. Voy a tratar de perfeccionar esto. Licenciada, buenas noches. Dígame. Por favor, Hugo Condori Mamani. Listo. ¿Alguien más? ¿Quién da más? Clemente Guaita, por favor, Lice. Permítame. René. Clemente Guaita, por favor. Clemente Guaita. ¿Listo? Ok. Entonces, enseguida terminamos con las personas que falten, pero iré redondeando ya para cortar el video, porque va a quedar con todo esto, si no. Algunas personas sí han podido entrar al link. Yo me imagino que otras personas, como han estado en el celular, tienen el problema de manipular, de pasar de una ventana a otra. Voy a ver cómo puedo perfeccionar eso. Quiero darles las gracias por... he tenido algunas dificultades técnicas hoy día. Como les digo, estoy aprendiendo a manejar Google Meet. Voy a practicar hasta la siguiente sesión para que sea algo más prolijo. De todas formas, este video va a estar subido a la plataforma. Les mando... sí, yo voy a vaciar, Pamela, el listado de forms, lo voy a importar a la plataforma y ahí ustedes ya van a poder ver su asistencia. Sí, adelante. Licenciada, mi nombre es Nelly Porco. Dígame. Nelly Porco. ¿Para la lista? Por favor, para la lista, Eusebia Nelly Porco. Entonces, si no hay ninguna pregunta más, profes. Licenciada. Sí. Néstor Bautista, por favor. ¿Otra vez me da el nombre? Licenciada, buenas noches. Bautista. Bien, está. Licenciada, muy buenas noches. Para la asistencia, por favor, mi nombre es Nelly Porco, Eusebia Nelly Porco. Sí, creo que ya la hemos... Hágame un favor, las tres últimas personas, escríbanme ahorita a la mensajería para ver su nombre, ¿ya? Néstor Bautista. Creo que ya está Néstor Bautista. Escríbame su nombrecito, ya no quiero escribirlo mal, que va a ser igual que igual. ¿Al grupo, licenciado? Aquí ahorita al chat. Al personal. Irma Triguero. A ver. Aquí. Licenciada, ¿cuándo sería nuestro próximo encuentro, por favor? Ya, les voy a mandar las tablitas al chat, pero el siguiente encuentro sería el 13 de 7 a 9. Igual les voy a mandar la confirmación.
Si es que puedo esta vez mandar por Zoom, va a ser mucho mejor para mí porque es más versátil y nos permite grabar con más facilidad sin tener que estar cambiando de ventana. Licenciada, disculpe, ¿hasta cuándo tenemos que entregar el trabajo? No quiero equivocarme, sin embargo, creo que los 3 pequeños trabajos que ustedes tienen tiempo en la semana de completarlos, pero no hagan que se acumulen. ¿Por qué? Porque son 3 pequeñas acciones que luego van a tener que consolidar en un solo trabajito. Bien. ¿Ok? Licenciado, una consultita. Dígame. El trabajo que ahora tenemos que realizar con los niños es sobre esa leyenda o ese mito que tenemos que leer. Solo eso. Ustedes modelan uno, cuentan uno, luego hacen preguntas, ¿qué les ha parecido? ¿Qué piensan que es? Esto es un mito, leyendo una pequeña introducción de lo que acaban de ver los chicos. Luego les piden, vayan a su casa y traigan uno que sea raro, que sea poco conocido. Ellos cuentan, hacen preguntas de qué les ha parecido, etcétera, y se acabó la actividad. Y ustedes lo que sí van a registrar es qué les ha parecido esa pequeña experiencia, nada más. Si es motivadora, si los chicos han reaccionado mejor, si permite hablar mucho. Quiero que me digan esas cosas. Muy amable, gracias. Ok. Bien, ahora sí creo que ya hemos completado. Estoy copiando los nombres de la mensajería. Gracias por haber asistido esta noche, queridos docentes. Estoy atenta a todo lo que tengan que preguntarme en el grupo. A veces tardo un poquito porque estoy en alguna otra actividad, pero normalmente contesto sobre la marcha. Un favorcito, no sé si nos podría compartir las diapositivas porque he ingresado a la plataforma, pero no están, entonces más bien me aparece una otra opción de diapositiva, no sé si lo va a subir. Video y diapositivas se suben inmediatamente termina la clase. Ah, ok, perfecto, muchas gracias, licenciada, muchas gracias. Está bien, profe Reinaldo. Listo, señores, a cenar. ¿Quién no ha cenado? Vamos a comer. Listo, listo. Muchas gracias. Un gusto. Saludos. Muchas gracias, licenciada. Muy dinámica su clase. Felicidades. Gracias. Perfecto, gracias. Hasta luego. Muchas gracias, licenciada.